los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, días finales de campaña. Hernández volvió al país y Petro fue a Casanare. Los famosos se arriesgan a perder seguidores cantando su voto por el candidato de sus preferencias. Una presunta aparición de la Virgen en la pata de un pollo frito le sirvió al publicista de Rodolfo Hernández para demostrar que la gente cree en una imagen bien construida. La moda de abrir notarías innecesarias para entregarlas a los amigos y aliados no solo fue de Uribe, también de Duque. Las imágenes de nuevos tesoros marinos junto con las del Galeón San José son las mismas del Cuatrienio Santos, dice su ministra de Cultura y de los Deportes, Mauricio Posada. Mónica, Tolima ganó en Medellín y tiene la primera opción de ser finalista. El poderoso sigue vivo pese a la derrota. La Equidad venció a Envigado y se metió en la pelea por el cupo a la final de la Liga. Y Esteban Chávez finalizó séptimo en el Dauphiné, que ganó Roglic, mientras Fabio Duarte se impuso en la Vuelta a Colombia. Virgen María, Madre, Maestra, Guía nuestra, hoy vengo a pedir disculpas, como sé que lo hizo el ingeniero Rodolfo Hernández. Aquí está, esta es la imagen del día, la de la ex candidata Ingrid Betancourt, quien visitó una iglesia católica para pedirle perdón a la Virgen María por el sacrilegio de Rodolfo Hernández cuando mencionó a la Madre de Jesús como si fuera vecina de las prostitutas. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Por cada aporte de 130,000 pesos a través de baki.co/inclinada la Red Independiente, apoyarás nuestro trabajo periodístico y nosotros a cambio te enviaremos el kit que elijas para tu mascota. En Noticias 1 amamos y cuidamos a los animales, por eso queremos que también formen parte de la Red Independiente. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Los días finales de la campaña presidencial están siendo utilizados por los candidatos Petro y Hernández para recoger la mayor cantidad de votos, pero también para disculparse por sus errores. Eduardo López Júquer. Mónica, Hernández trató de conquistarse a los funcionarios públicos que temen ser despedidos por las falsas noticias que circulan. Y los congresistas de Petro se dedicaron a explicar por qué las mujeres ganarían con el pacto histórico y no con la Liga Rodolfista. Después de su gira de medios en Miami, Rodolfo Hernández llegó anoche al país y retomó su proselitismo en las redes sociales. Hoy les pidió el voto a los funcionarios públicos, asegurando que de ser presidente no dejará sin empleo a ninguno de ellos. Uno no puede sacar a nadie que agrega valor. O sea, señores, todos los empleados públicos que sientan en su corazón, en su alma, en su inteligencia, que están generándole valor a todos los colombianos tranquilos, conmigo siguen. Noticias 1 supo que este mensaje de Hernández tiene que ver con un rumor en el gobierno sobre un presunto despido masivo de empleados públicos si gana Petro, lo que es falso, según la campaña del pacto histórico. No tengan ningún temor, trabajen relajados. Al contrario, cuando sientan que alguien los ataca injustamente, vamos a tener una sola persona que ya debe estar allí en la presidencia de la República para que atienda todas las quejas. Socorro Oliveros, esposa de Hernández, también está buscando votos entre los policías y militares retirados, los mismos a los que Rodolfo Hernández dejó inquietos hace un mes. Eso le da 100 millones de pesos al año. Y la inseguridad sigue. Vamos a trabajar por mejorar sus condiciones y de igual manera se van a respetar sus derechos adquiridos. Y en la campaña contraria, Gustavo Petro, después de recorrer varias poblaciones de Santander, esta tarde viajó al Casanare. En su campaña el proselitismo no se detuvo. La senadora electa María José Pizarro encabezó actividades lúdicas explicando la política de género del pacto histórico. Esto no es un discurso, esto no es retórica, esto es con hechos. Tenemos una bancada paritaria, aumentamos de facto la participación de las mujeres del 17 al 32%. Y el jefe de debate, Alfonso Prada, un ataque brutal. Aseguró que es hora de pasar la página de la guerra sucia y de explicar bien el programa de gobierno. Colombia define entre dos posibilidades:
un salto al vacío incierto que genera nuestro rival, porque no le conocemos ni equipo ni programa de gobierno, porque maltrata a las comunidades religiosas, a la Virgen María. Tenemos la otra opción, la de Gustavo Petro, un hombre que lleva 30 años formándose para ser presidente de Colombia. Esta noche, como lo hizo en la última semana con pescadores, silleteros, campesinas, cultivadores y lideresas sociales, Gustavo Petro pernoctará en la vivienda de una familia llanera humilde. Esta campaña se ha caracterizado por ser especialmente agresiva y la dura confrontación ha llevado a que las personalidades del país, no solamente del campo político, sino de la cultura e incluso de la farándula, canten su voto. Las opiniones de los famosos están divididas. William Ospina. Personajes famosos en la cultura, la farándula, el deporte y la propia política se han sumado al enfrentamiento que libran los candidatos presidenciales Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. ¿Pero por qué están preocupados por el Mesías @Petro Gustavo? Si él escribió los 10 mandamientos, le rasuró el bigote a Hitler, escribió la Constitución, descubrió América, pintó la Mona Lisa y ahora ha venido a enseñarnos la paz y perdonar nuestros pecados. Si contratamos a @Petro Gustavo, ¿qué gabinete le podemos recomendar? Gabinete de Gustavo Petro. Entre los artistas y políticos más influyentes que respaldan a Rodolfo Hernández están las celebridades Marvel y Natalia París, el escritor William Ospina, los deportistas Nairo Quintana y Faustino Asprilla, quien se hizo acompañar del famosísimo brasileño Ronaldinho. Aquí estamos, Faustinho y Ronaldinho, estamos con Rodolfinho. Los congresistas María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, el ex precandidato de Centro Juan Manuel Galán y su hermano Carlos Fernando. En respaldo a Gustavo Petro han cantado su voto los políticos Antanas Mocus, Juan Fernando Cristo y Angélica Lozano, entre otros. De la campaña electoral. Los intelectuales Rodrigo Primi, Mauricio García y Jessy Reyes. Vamos a sacar adelante a Colombia entre todos. También los actores Margarita Rosa de Francisco, Carolina Ramírez, Carmenza Gómez, Juan Carlos Arango y Fabio Rubiano. Las excandidatas al Senado por el Nuevo Liberalismo, Mabel Lara y Yolanda Perea. Y entre los deportistas, los exfutbolistas El Tren Valencia y Willington Ortiz. La importancia de que los famosos revelen su intención reside en el número de sus seguidores, a quienes podrán arrastrar para que sus candidatos de preferencia consigan centenares de votos. Dos antiguos aliados políticos del candidato Hernández se declararon engañados por este. Según le dijeron a Noticias 1, él les hizo creer que los iba a apoyar en listas al Senado y Cámara, pero se trató de un truco para recoger firmas para que Hernández pudiera aspirar a la presidencia por su propio movimiento. Dos precandidatos al Senado y a la Cámara por el movimiento político Liga Anticorrupción denunciaron que Rodolfo Hernández los engañó al prometerles que llegarían al Congreso de la República el 13 de marzo de este año y que una forma para lograrlo era recogiendo firmas para que él pudiera ser candidato presidencial. Pues nosotros vamos a hacer listas de Cámara y Senado con una metodología totalmente diferente a la que históricamente, desde que se fundó la República, han hecho los partidos. El excoordinador jurídico del Fondo Nacional de Financiación Política del Consejo Nacional Electoral, Luis Alberto de la Hoz, quien renunció a su cargo el año pasado para aspirar al Senado y quien venía acompañando desde hace año y medio a Rodolfo Hernández en su aspiración presidencial, dijo que una vez se consiguieron 1.850.000 firmas, Hernández canceló la lista para el Senado y Cámara, a excepción de Santander. Que nos sentimos utilizados por parte de Rodolfo Hernández y su equipo Liga Gobernante, tratándonos de mantener esa ilusión para que le recogiéramos firmas y a nivel nacional e internacional, como sucedió. Según el abogado y ex precandidato al Senado David Porras, y quien ayudó a la campaña rodolfista al Congreso en Bogotá, Hernández nunca tomó en serio esa propuesta. El 13 de diciembre del año pasado se había vencido el plazo para presentar las listas, pero nunca se llevaron. Ni siquiera en ningún momento se llegó a ir ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, ni siquiera por los formularios, o sea, nunca hubo ni siquiera la intención de recoger listas. Dijeron que cerca de 80 precandidatos a la Cámara y Senado por la Liga Anticorrupción renunciaron a sus cargos, pagaron de su bolsillo y se endeudaron creyendo en Rodolfo Hernández. Me traicionó, ahí está el registro, me mintió porque la lista del Congreso nunca salió. Y una vez recogimos las firmas,
pues se olvidó de renovar el Congreso de la República, muy seguramente porque quiere hacerlo con coaliciones. Por la Liga Anticorrupción de Hernández solo fueron elegidos como representantes a la Cámara por Santander Erika Tatiana Sánchez Pinto y Juan Manuel Cortés. De Tatiana Sánchez se dice que tuvo el respaldo del cuestionado personaje santanderiano conocido como el Pote Gómez y de Mario Camacho Prada, exgobernador condenado en 2008 por celebración indebida de contratos y peculado. Noticias 1 también habló con el socio de una empresa holandesa que intentó competir en la licitación para construir un relleno sanitario en Bucaramanga en 2016 con la firma Vitalogic, cuando el alcalde era Rodolfo Hernández. Víctor Ballestas. Mónica, precisamente esos hechos son los que tienen a las puertas de un juicio al candidato presidencial por el intento de Hernández y de su hijo de favorecer a Vitalogic, según indican las pruebas. La única política que tenemos nosotros es el medio ambiente. Óscar Cárdenas Mendoza es un biólogo que fundó la empresa CMH Internacional, creada en Holanda en 1993, especializada en materias ambientales, incluidas las tecnologías de tratamiento de basuras. Yo nací en Barranquilla. Por primera vez, Cárdenas accede a hablar sobre sus tropiezos como futuro aspirante a tratar las basuras de Bucaramanga en la época de la alcaldía de Rodolfo Hernández. En el 2011 llegó al municipio en compañía de otros empresarios extranjeros. Visitaron el basurero El Carrasco e intentaron aplicar una novedosa tecnología para el manejo de los residuos sólidos. Se le llama Waste to Energy, conversión de basuras a energía. Después de dejar radicada una propuesta con información técnica valiosa, de un momento a otro el proceso licitatorio de aquella época se frenó. Terminó en cero, nulo. Se formó un silencio. Solo volvió a escuchar sobre este asunto en 2016, cuando durante la alcaldía de Rodolfo Hernández se hizo una invitación pública para sustituir el Carrasco con rellenos sanitarios y nuevas tecnologías. Nos quisimos presentar, pero de repente es que escuchamos que ya eso estaba contratado. El contrato sería adjudicado, según oyeron, a un consorcio recién armado que sorpresivamente también ofrecía aplicar su tecnología Waste to Energy. Y eso nos molestó a nosotros porque en verdad ese es un concepto de que no es cualquier empresa que puede desarrollar ese conocimiento. ¿Un plagio? Eso fue uno de los primeros sentimientos que uno tuvo. La información privilegiada que ellos entregaron en 2011 habría sido utilizada irregularmente para crear la propuesta de Vitalogic, que además duplicaba los costos que ellos habían previsto. Escuchamos de esta empresa Vitalogic, pero en mi conocimiento no creo que tenga esa capacidad de conocimiento para desarrollar un proyecto de tal tipo. La irregularidad se la hicieron conocer al propio alcalde Hernández y a funcionarios de la empresa de aseo de Bucaramanga. Nosotros no permitimos que nos subcontraten sobre nuestros conceptos. Semanas después estalló el escándalo que hoy tiene en juicio al candidato presidencial. El hijo de Rodolfo Hernández se llama Luis Carlos Hernández Oliveros. Un documento firmado por él con otros 3 individuos es en realidad la constancia de las coimas que les darían si se adjudicaba ese contrato a la empresa Vitalogic. Conocimos las respuestas que Hernández Oliveros en la indagatoria rindió ante la Fiscalía. Luis Carlos Hernández Oliveros, hijo del candidato presidencial Rodolfo Hernández, rindió interrogatorio ante la Fiscalía el 12 de diciembre de 2019, en la que aseguró: mi papá le dio unas pautas a los señores o representantes de las tecnologías de nuevas basuras para que con esas pautas adicionaran la oferta en el cual tenían que participar con todos. Durante la diligencia, el hijo del candidato le explicó a la Fiscalía Especializada Anticorrupción de Bucaramanga que su trabajo consistió, entre otras cosas, en coordinar reuniones de trabajo entre las personas interesadas en el multimillonario negocio y su papá, cuando Rodolfo Hernández era el alcalde de la capital santandereana. Un desayuno en el Hotel Marriott, hotel que usualmente él utilizaba mientras estaba en Bogotá porque estábamos remodelando el apartamento de la familia. Cuando los funcionarios judiciales le presentaron copias de contratos y otras pruebas, Luis Carlos Hernández Oliveros reconoció en la diligencia judicial que aceptó un contrato para recibir una multimillonaria coima si la empresa de aseo de Bucaramanga les adjudicaba el manejo de las basuras de la ciudad y si ésta también compraba una maquinaria especializada.
Cabe recalcar que eran $666.000 y eran 3 para el caso de Bucaramanga. Quiero dejar claro que cuando firmé el contrato no tenían ninguna firma. Yo fui el primero que lo firmé. Además del reconocimiento de participación en la gestión del contrato para el manejo de las basuras por parte de Luis Carlos Hernández Oliveros, la Fiscalía cuenta con el principio de oportunidad firmado por el gerente de la empresa de aseo de la capital santanderiana, José Manuel Barrera. Comunicaciones entre el hijo del candidato y los interesados en el contrato para el manejo de basuras. Acéptele la hijueputa de esa garantía. De estos audios en los que el ingeniero y alcalde presiona al director jurídico de la empresa de aseo para que adjudique los contratos. El principal estratega de Rodolfo Hernández es el conocido publicista Ángel Becasino, quien hace 4 años asesoraba a Gustavo Petro. Enrique Tapia. Mónica, Becasino es tan exitoso que hace unos años demostró cómo se puede lograr la credibilidad de la gente, aún en milagros de otro mundo. El publicista Ángel Becasino es reconocido en los círculos electorales de Colombia porque ha ejercido como exitoso asesor de campañas desde hace 30 años y ha tratado con políticos tan disímiles como Enrique Peñalosa y Gustavo Petro, a quien apoyó con su estrategia propagandística en su pasada candidatura presidencial de 2018. Y en proceso de subida permanente. Luego de conocer bien las debilidades y fortalezas de Petro, hoy es el estratega del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. A Becasino se le atribuye el fenómeno electoral ocurrido con Hernández, quien pasó de ser un desconocido a nivel nacional a estar en la disputa final por la presidencia de la República. Sacar los ladrones de la administración pública. El lenguaje, los gestos y la conducta tan atípica del candidato, que ha logrado, además de popularidad, ser apoyado por el establecimiento político y económico, son propias del ingeniero, pero también constituyen tácticas de atracción del publicista. Así se notó en un video que fue revelado en las redes sociales recientemente, en que se ve a Becasino dándole instrucciones al aspirante presidencial. La única solución es acabar con este gobierno y el robo descarado. Para eso solo hay votar por un cambio de registro. El domingo 29, votar por un cambio de verdad. El poder de convencimiento en las estrategias de Becasino se evidenciaron en un trabajo creativo en 2002, cuando tenía un programa radial titulado Imagina si pasa. De ahí surgió la idea de Becasino y un colega suyo de hacer difundir la noticia de que la imagen de la Virgen María se había aparecido en una presa de pollo frito. Nosotros lo que hicimos fue sembrar, por decirlo así, la posibilidad de que existiera una virgen que se apareciera en una patita de pollo frita. La falsa noticia se propagó rápidamente. Es decir, como si fuera que la virgen siempre está en la carne del pollo, pero cuando uno la fríe, como cuando uno revela una fotografía, se aparece la imagen. Entonces yo planteé esa posibilidad en un programa de radio. Para reforzar su invento, con el que experimentaba sobre el fenómeno alrededor de la credibilidad popular, Becasino acudió a la prensa amarillista. Con un equipo de periodistas del espacio trabajamos más en esto. La historia de la Virgen del Pollo Frito se difundió, apareció gente que decía que se le apareció una virgen en la telita que tienen los huevos adentro. Entonces ya pasó a ser la Virgen del Pollo y de los huevos. Los titulares de primera página aumentaron el crédito de la que podría ser la precursora de las fake news o noticias falsas. La gente le está rezando. La Virgen en una pata de pollo frito. La Virgen del Pollo Frito en manos del Papa. La Virgen en los huevos. La información creada en la mente del estratega de Rodolfo Hernández fue tan exitosa que la gente empezó a difundir la noticia de las apariciones de la Virgen. Y este experimento se convirtió después en una exposición artística y hasta en cómics. Según explicó Becasino a Noticias 1, no fue un trabajo de publicidad, sino una idea artística surgida de su programa de radio. Y en otros temas, Noticias 1 encontró que se están creando notarías, al parecer por razones políticas y de favorecimiento a amigos. Juliana Ramírez. Mónica, una importante funcionaria de la Superintendencia de Notaría y Registro que se negó a firmar el documento autorizando esas notarías ha sido presionada laboralmente.
El presidente Duque le está dando al manejo de las notarías uno similar al del primer gobierno Uribe, que creó varias de estas oficinas de fe pública innecesariamente para entregar a dedo a sus aliados políticos como favor a los votos para su reelección. Se llama inclusión y equidad desde la función notarial. Hace 2 semanas Noticias 1 informó en exclusiva que en plena época electoral se crearon 4 notarías, 2 en Huila, en San José de Isnos y Rivera, una en Piamonte, Cauca y otra en Rosal, Cundinamarca. Cuando se le preguntó a la superintendente de notaría registro Goetni Fernanda García sobre la justificación, esto respondió. La superintendencia simplemente hace unos estudios de viabilidad para ver si se puede crear o no una notaría, y todas estas creaciones que ustedes vieron recientemente obedecen a una necesidad del municipio. Contrario a lo que afirmó la superintendente, los estudios determinaron que no existía viabilidad para crear las notarías porque no cumplían sobre todo los requisitos de número de habitantes ni de escrituras. El pasado 8 de junio, Ingrid Marcela Garavito, jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la superintendencia y quien no dio luz verde para crear esas 4 notarías, pasó su carta de renuncia. Aún no la aceptan y se cree que es porque prefieren declararla insubsistente esta semana. Pese a que la superintendente García y la superintendente delegada para el notariado Daniela Andrade le solicitaron que cambiara su concepto y le recalcaron que no conocía la norma, Garavito se negó y aún así las notarías se crearon por decreto con la firma del ministro de Justicia Wilson Ruiz. No dejarlo a criterio de convivencia sin fundamentos técnicos y jurídicos para las correspondientes recomendaciones y toma las decisiones al respecto, generando un posible daño antijurídico, un riesgo reputacional y posibles investigaciones disciplinarias e incluso penales. Garavito no lleva más de 6 meses en ese cargo y por lo sucedido con las notarías denunció por acoso y maltrato laboral en control interno ante la Procuraduría a la superintendente Goetni García. El gobierno Duque también inauguró 2 notarías en el aeropuerto El Dorado, Bogotá. Una de ellas es manejada por Jorge Andrés Omeara, quien llegó ahí después de aplazar los pliegos para una contratación transparente. Omeara es hermano de Luis Camilo Omeara, vinculado con el escándalo de notarías y GIDES política durante el gobierno Uribe. ¿Usted piensa ocupar una notaría en un próximo gobierno? No sé de dónde salió esa noticia. Y no estoy en este momento en el cargo de superintendente de notaría de registro hasta que Dios y el señor presidente lo permitan. En el sector de las notarías todo el mundo da por hecho que próximamente será una notaria. La Procuraduría no le dio la razón a los demandantes que piden anular la elección del registrador Alexander Vega, pero encontró que los magistrados que lo eligieron no están en capacidad de decir por qué lo escogieron, pues no dejaron constancia de cómo fue el proceso. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, no existe un reglamento claro que diga cómo deben ser el proceso en las altas cortes. Por eso el concepto dejó en claro que para la próxima es mejor que sean con entrevistas públicas y privadas y no privadas como ocurrió esta vez. No hubo ningún formato que se hubiese establecido, hacía un papel que les hubieran entregado a cada uno para hacer esta puntuación. La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa dio su concepto en el Consejo de Estado sobre la elección del registrador Alexander Vega para definir si la demanda de nulidad que cursa en ese tribunal debe prosperar. Y para tranquilidad del país. El documento de 51 páginas determinó que existen inconsistencias que no pueden pasarse por alto, en especial la forma en que se hicieron las entrevistas y proceso que posteriormente dio como ganador al registrador. No se evidencia la regla o directriz a tener en cuenta por los evaluadores ni la trazabilidad de la forma como estos desarrollaron su función. Para la Procuraduría, con la elección de Vega surgieron dudas jurídicas que deben corregirse para elegir al registrador nacional. A juicio del Ministerio Público debe existir claridad suficiente sobre los próximos concursos para elegir al registrador nacional en el sentido de determinar que se deben incorporar en las convocatorias los criterios de naturaleza objetiva en la aplicación de la prueba de entrevista. Aunque los expresidentes del Consejo de Estado, Lucy Janet Bermúdez, de la Corte Constitucional, Gloria Estela Ortiz, y la Corte Suprema, Álvaro García, se guiaron por el reglamento que se definió para esta elección, la discrecionalidad para elegirlo dejó en duda la transparencia de su elección. En efecto, no existe en el expediente una sola prueba de la forma en que fueron evaluados los participantes, como quedó claro de las declaraciones rendidas por quienes eran los presidentes de las altas cortes. No obstante, la Procuraduría concluyó que no se debe anular la elección de Vega y le debe permitir que siga en el cargo. En julio, el magistrado Luis Alberto Álvarez dará a conocer su fallo. ¿Quiénes están pagando por la comida y refugio de los desplazados en el mundo? Lo que indican los indicadores.
La Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados publicó el índice de sus donantes con la cifra de lo aportado en cada país según su número de habitantes, es decir, per cápita. Dice que cada danés ha donado $15.69 este año, cada irlandés $5.61, cada kuwaití 24 centavos, cada árabe saudita 18 centavos y cada colombiano menos de 1 centavo. Esto indica que el exceso de petróleo les baja el octanaje. Esto es lo que indican los indicadores. El piloto autónomo de los Tesla se ha confundido en 11 ocasiones con carros de emergencia estacionados con los que ha chocado. Mientras Elon Musk responde por qué los reguladores de la seguridad vial de Estados Unidos le piden suspender su promoción. Cuando todo parecía andar sobre ruedas, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos amplió la investigación a la multinacional Tesla por el sistema de piloto automático de sus vehículos en 11 sucesos diferentes en donde operaba bajo este control y los automóviles chocaron contra vehículos de emergencia estacionados. Esto podría acarrear la retirada del mercado del Full Self-Driving Tesla. Mientras tanto, Tesla asegura que su software FDS tiene la capacidad de guiar sus automóviles automáticamente por una ciudad, pero con la atención de los conductores. Ante la investigación, Tesla y su CEO Elon Musk han sido criticados por la promoción de automóviles totalmente autónomos, capaz de movilizarse sin la intervención del conductor, y le piden que cambie también el nombre, pues confunde a las personas, pues las hace creer y confiar en lo que realmente puede hacer el sistema. Sus competidores General Motors y Ford usan cámaras infrarrojas que activan alarmas cuando el conductor cierra los ojos o pierde de vista la carretera por más de 3 segundos. Aunque Tesla en principio no tenía una cámara que monitoreaba al conductor, la agregó, pero esta es menos precisa. Esta no resulta la primera indagación a Tesla en Estados Unidos. También se están investigando más de 750 quejas sobre vehículos que frenan repentinamente a altas velocidades, caso al que llamaron frenado fantasma. Para emprender no solo se necesita cierto capital y algunas ideas. Planear la inversión es la clave para no perecer en el intento. Les tenemos los tips respectivos. Según Confecámaras, durante 2021 se crearon 307.679 empresas, lo que representó un aumento de 10,6% frente a 2020. Una cifra alta para la incertidumbre que significa una pandemia, la complejidad de los trámites y todo lo que implica la formalización. Existen 5 errores financieros comunes que usted debe evitar a la hora de emprender. Primero, mezclar dinero del negocio con dinero personal. Segundo, descontrol de gastos. Tercero, diversificar antes de potenciar el primer producto. Cuarto, falta de control de pago de impuestos. Y quinto, inexistencia de un plan de negocio claro. Esto último es un documento que incluye las características del proyecto que se va a desarrollar y tiene como fin determinar hacia dónde va. En el plan de negocio se describe, entre otras, la diferencia con la competencia, cuáles son las necesidades, clientes potenciales, cuántos recursos se necesitarán para impulsar el negocio y en dónde se promocionará. Recuerde siempre llevar cuenta detallada de los gastos. Por un lado están los gastos de operación como arriendo, servicios públicos y publicidad. Por otro, los gastos de producción, es decir, materias primas y demás insumos. Con la suma de todo, usted podrá calcular a cuánto vender su producto y cuántas unidades deberá comercializar al mes para lograr un equilibrio. La financiación con entidades bancarias es importante y por ello las obligaciones que asuma, procure pagarlas a tiempo. Por último, recuerde tener a disposición varios canales de pago para ofrecer a sus clientes. Esta semana se divulgaron profusamente unas imágenes de los que serían hallazgos de los tesoros marinos en el Mar Caribe, como los del Galeón San José, pero hay constancia de que se trata del mismo tesoro presentado por el gobierno Santos en 2015. Camilo Galán. Mónica, la exministra de Cultura, Mariana Garcés, dijo que las imágenes son del mismo hallazgo. De los nuevos tesoros presuntamente encontrados por el gobierno Duque, no hay aún imágenes. Compartirles a todos ustedes este importante descubrimiento, este nivel de precisión al que llegamos, garantizar la protección del Galeón San José. Esta semana se presentaron con gran alegría imágenes más claras del naufragio en 1708 del Galeón San José en aguas del Mar Caribe, que Colombia conoció por primera vez en el gobierno Santos, cuando se publicaron 6.000 fotografías del lecho marino que yace a más de 800 metros de profundidad. Halló en inmediaciones
de la costa caribe, en nuestras aguas, un yacimiento arqueológico que corresponde a la nave capitana Galeón San José. Mariana Garcés, ministra de Cultura del anterior periodo presidencial, aseguró después de ver las imágenes presentadas esta semana que se trata del mismo hallazgo que se conoció hace 5 años y no se avanzó frente al proyecto científico del patrimonio cultural sumergido que tenía una ruta. Ya hubiese sido el momento, después de 4 años, de que el gobierno Duque estuviera inaugurando el Museo del Galeón San José y no mostrándonos las mismas fotografías que ya fueron reveladas, que los medios las vieron. Mientras tanto, en un comunicado emitido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, su director insistió en que la exministra buscaba feriar las piezas del galeón haciendo trizas del patrimonio cultural. Eso es como una infamia que es recurrente en palabras de Camilo Gómez. Él insiste en decir que nosotros queríamos feriar el patrimonio cultural de la nación. Lo único que nosotros queremos es proteger el patrimonio cultural de la nación. Para la anterior ministra de Cultura, resulta lamentable que no hayan avanzado en el plan que hubiera permitido rescatar el patrimonio de los colombianos. Este gobierno se enfrascó en un concepto de tipo legal a ver cómo destruía el APP que había planteado el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Para Garcés, por ahora no hay nada nuevo bajo el mar, aunque avala la adquisición del vehículo submarino por parte de la Armada Nacional con el que se hizo el video. Donar sangre es mucho más que un ejercicio de solidaridad con el eventual receptor. El donante le significa ventajas en su propia salud y prevención de enfermedades. La donación de sangre es un acto de solidaridad, pues requiere de pedagogía, pues muchos ignoran que es indispensable para salvar vidas o para enfrentar momentos de emergencias médicas. Con frecuencia se necesitan donantes sanos que apoyen esta causa de manera altruista. En Colombia, no obstante que en los últimos años ha habido un aumento favorable de donantes, falta constancia en su número. En el año 2000, 300.000 donaciones al año. Y pues teníamos una gran deficiencia de hemocomponentes. Hoy, 20 años después, estamos captando cerca del 1.000.000 de unidades. Ciertas enfermedades se pueden controlar o reducir con una transfusión de sangre. La deficiencia de algunos elementos sanguíneos debido a alguna enfermedad no se puede suplir con medicamentos ni con algún otro elemento biológico o farmacológico. El problema es que la sangre también caduca y no es posible conservarla durante mucho tiempo. Este producto caduca muy rápido. El glóbulo rojo solo tiene una vida útil de 42 días y la plaqueta solo de 5 días. De tal forma que, aunque lleguen, qué sé yo, 100 donantes en un momento, tengo 100 plaquetas, pero el día sexto tengo 0 plaquetas. En promedio, una donación de sangre con la extracción de alrededor de 450 mililitros del líquido es útil para salvar la vida de 3 personas receptoras. Es más un beneficio en altruismo hacia los receptores, pues porque yo le estoy obsequiando vida a alguien. La verdad, eso es principalmente el motivo más importante. Los donantes también obtienen beneficios, pues mejora su flujo sanguíneo, reduce el riesgo de un infarto y se consigue información sobre su estado de salud actual. La generosidad siempre gana. Los gatos han vivido con la humanidad por los siglos de los siglos, no solo porque a los humanos les gusta jugar con ellos, sino porque en un momento dado son la herramienta perfecta que tenemos para luchar contra la depresión y la soledad. Si quieres recibir para tu mascota uno de estos super kits, haz ya mismo un aporte de 130,000 pesos en baki.co/inclinada la red independiente. Él es Freud. Tiene apenas 2 años de edad. Este peludo blanco de pelo largo y con manchas grises que lo adornan por completo fue el salvavidas de Natalia, su dueña de 24 años, quien atravesaba cuando lo adoptó por un momento crítico de salud mental. Su psicóloga le recomendó acompañarse de un animal, pues eso la ayudaría en su proceso, y así fue. De alguna manera me distrae de esos momentos, como que me lleva a la hora. Es como, ok, sí, está pasando esto, me siento mal, pero estoy con él y es como una motivación que me ha ayudado muchísimo. Freud llegó a la vida de Natalia y su familia como un apoyo emocional para ella, pero terminó siendo fundamental en el hogar. Es el hijo de todos y logró lo más importante, devolverle a Natalia mucha felicidad. Positivismo me da muchísimo, motivación, me da tranquilidad, me da calma, me da ternura.
Se suele creer que los gatos son ariscos, pero la realidad es que son grandes compañías y en casos como este mejoran la vida de las personas. En Noticias 1 amamos los animales, sabemos lo importantes que son. Es por esto que esperamos que tus peludos disfruten los productos que hemos diseñado especialmente para ellos y que con su adquisición apoyarán nuestro trabajo periodístico. No lo olvides, haz ya mismo tu aporte de 130.000 pesos en baki.co/inclinada la red independiente y recibe uno de estos exclusivos kits para tu mascota. La campaña presidencial que termina ha tenido tantos momentos surrealistas que los votantes no saben si creerlos o no. Hoy se conocieron unas imágenes de Ingrid Betancourt arrodillada ante una figura de la Virgen María. Le pidió perdón a Dios por una desobligante afirmación de su candidato Rodolfo Hernández. ¿Usted recibiría alianza? Usted ha dicho que la única alianza Yo recibo a la Virgen Santísima y todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con ella. Esta frase del candidato Rodolfo Hernández produjo tanto impacto que incluso un abogado reclamó ante la Iglesia Católica la excomunión para él. Probablemente por el efecto negativo que esa frase puede tener entre los católicos colombianos, la ex candidata Ingrid Betancourt pidió hoy perdón ante una figura de la Virgen. Virgen María, Madre, Maestra, Guía nuestra. Hoy vengo a pedirte disculpas, como sé que lo hizo el ingeniero Rodolfo Hernández. Y sin embargo, también le dijo a la imagen divina que ganara el que ganara, el futuro de Colombia fuera el mejor para todos. Virgen María, que nos des el don de la palabra perfecta, que nos permitas unir a los colombianos. En particular, el próximo domingo, 19 de junio, que todos los colombianos vamos a congregar para definir el destino de Colombia. No es seguro que la Virgen María la escuche ni le haga el favor de devolver los votos que los excesos de su candidato le quitaron. Del 2 al 10 de julio próximo se disputará de manera virtual por segundo año consecutivo la Carrera por los Héroes en su edición número 14 y donde la Corporación Matamoros espera más de 12.000 inscritos. Usted inicia el paso, usted ya sabe que usted va a terminar, pero usted sabe que es una competencia que usted lo va a dar todo. Y esos resultados han llevado a consolidar el equipo de paratriatlón de las Fuerzas Armadas con logros internacionales. Participé en los Marine Corps en Estados Unidos, en California, obteniendo medallas de oro en atletismo, en ciclismo y en natación. Ellos están en la élite de deportistas de la Carrera de los Héroes de la Corporación Matamoros. Hacemos un deporte productivo, hacemos carreras productivas, hacemos inclusión en el deporte. Este año la vamos a hacer virtual para que no tengamos excusa, para que desde cualquier parte de nuestro territorio, estando en la playa, estando en el gimnasio, que no tengamos excusa para salir y unirnos a esta causa. Las inscripciones cierran este 19 de junio y esperan una participación de 12.000 corredores. Tenemos una categoría especial y es la categoría dúo, donde un adulto se inscribe para correr junto a un niño o niña que tenga hasta 10 años de edad. Como es una carrera virtual, pues también va a haber las tradicionales categorías individuales 10K, 5K y 3K. Lo importante es el valor social por el que se compite. Soldados de tierra, mar y aire que estamos dispuestos a entregar nuestras vidas, parte de nuestra integridad física, por tener un mejor país. Pero la Corporación Matamoros va más allá con estos héroes deportivos. Apoyar a nuestros deportistas para que participen en los Juegos Paralímpicos de 2024 en París. Muchos inician ese camino del 2 al 10 de julio en la Carrera por los Héroes. Por cada aporte de 130.000 pesos a través de baki.co/inclinada la red independiente, apoyarás nuestro trabajo periodístico y nosotros a cambio te enviaremos el kit que elijas para tu mascota. En Noticias 1 amamos y cuidamos a los animales, por eso queremos que también formen parte de la red independiente. Disneylandia se estaba convirtiendo en un lugar especial para pedir matrimonio, pero el parque de diversiones tiene lugares no permitidos para los turistas, por eso un empleado de logística no tuvo problemas en interrumpir el momento más feliz de la vida de los dos turistas, aunque amablemente les explicó que si se trataba de entregarse, podían hacerlo en las áreas designadas. Nos vemos en las redes sociales el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.